Buenas, buenas. Hoy tenemos el placer de tener a Carlos Rendón en El Capitán Estudio. Vamos, Carlos. Que tiene un canal de YouTube excelente para productores musicales donde tira muy buenas noticias sobre productos que están saliendo, cómo conseguirlos gratis y hace videos de todo un poco que todos los músicos, músicas y músiques necesitan. Así que voy a dejar su canal de YouTube abajo en la descripción, así pueden ir a seguirlo. Y bueno, muchas gracias por estar, Carlos. No, gracias a ti por invitarme. Yo estoy súper contento desde que lo hablamos de hacer parte de esto. Estoy súper feliz de estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre 5 plugins gratuitos que deberías tener para este 2021 y cada uno de nosotros va a decir 5 distintos. Igualmente seguro vamos a estar mencionando a muchos otros plugins también en el medio, así que yo que ustedes tomen un poco de nota porque va a estar bueno esto, ¿no? Hombre, esto va a sacar provecho, va a sacar provecho. Entonces, si te parece, hacemos uno y uno. Así que, ¿con qué plugin recomendás arrancar de los gratuitos? Vale, yo tengo aquí una lista que me hice que está bastante interesante. Comenzaría por dos que tengo aquí, que bueno, los vamos a dividir en dos, pero vamos con el primero de esos que son de una misma empresa. Bien. Y la empresa es Baby Audio. Ellos tienen unas versiones, digamos que disminuidas de sus plugins principales, pero no suelen ser esas versiones disminuidas para atraparte simplemente. Que, mira nuestro plugin gratuito y ahora, pum, te haces de nuestra lista de emails y te bombardeamos con 500 cosas. Que, bueno, que sí pasa en cierta medida eso, pero también te están dando un plugin bueno. Y ese es el Magic Switch. No sé si habrás escuchado por ahí del Super VHS de Baby Audio, Sí, sí. que es básicamente un chorus que te deja manipular un poco el sonido, crear esas dos voces, dar esa división armónica entre dos ondas de sonido que hay ahí entrando. Y este Magic Switch es el botoncito de ese chorus, ¿sí? Entonces ese Super VHS es el plugin para que tiene los knobs para que puedas tratarlo un poco más a fondo y el Magic Switch simplemente es el chorus encendido y apagado de ese plugin con el mix para que puedas manejar la intensidad de ese. Y es un chorus que suena súper bien porque tiene ese sonido de los 80 cálido, bien llenito, que es algo que logra emular muy bien los plugins de Baby Audio. El plugin que les voy a decir luego también hace eso mismo. También tiene pues esa misma llenura así. Entonces, nada, pues este plugin que da ese sonido de chorus ochentero un poco como los sintetizadores de Roland como por ese lado, pero funciona muy bien si se lo aplicamos a drums, si se lo aplicamos a voces, si lo aplicamos incluso en el máster como para darle un poquito. Esto es algo que a mí me gusta, que no sé si de verdad el sonido se llama así, pero es como que le da cremosidad al sonido. Mm, Como cuando un postre tiene así como un poco de crema que le da ese extra de textura. claro. Pues eso pasa con este plugin si lo ponemos, por ejemplo, en el mix master de una canción que estemos trabajando. Y pues si nos gusta el lo-fi o nos gusta obtener ese sonido más vintage, Ujú. este plugin es el propio. Bárbaro. Además me encantan los chorus tipo Juno. No hay, Sí, no hay mejor chorus en la historia de la vida que ese. total, total. Es que es ese sonido extra más grande, como más Estéreo. potente, sí, y que lo escuchas y que puedes escuchar otro chorus por otro lado y no es igual. No No es entiendo igual. por qué no es igual, porque hay algo ahí en la excitación armónica, pero que es que no sucede en ningún otro chorus. Y por ejemplo, Arturia también tiene una versión gratuita de ese chorus, uno del Juno, pero Ujú. lo dan por temporadas. Entonces, claro, por eso he escogido este Magic Switch, porque este sí está permanentemente ahí. Entonces, Bárbaro. estaría esta opción de este Magic Switch o también la del Juno, que esa es cuando Arturia la suelte, que también es otro que increíble, ahí como para tener ese chorus extra. Los plugins que yo pensé, lo pensé más para un lado de mezcla, así que pensé en si estás instalando, te acabas de instalar tu primer software y necesitas tener un manojo de herramientas gratuitas que necesitas para poder mezclar. Entonces,
una de las herramientas que, por ejemplo, no viene tanto con un DAW, que me encanta y que es gratuito, es el OTT, que es un plugin que originalmente estaba en Ableton, que es un multibanda, un compresor multibanda muy agresivo, que te puede llegar a destruir el audio, pero tiene una perilla que es clave, que es la que se llama Depth, que te permite hacer como una especie de mix y hacer un dry wet. Y siempre para sintetizadores utilizo, en el bus de sintetizadores utilizo el OTT, con más o menos el depth a la mitad, hace que todo se vuelva mucho más gordo, y mucho más hi-fi. Y para las voces, por ejemplo, ponerle muy poquito, un 17%, un 15%, te agrega ese brillito que falta. Pero si lo usas al máximo, suena horrible. Pero es una muy buena herramienta. Es verdad, porque ese OTT yo lo utilizo bastante en Ableton. Claro. Creo que tú hablas de la versión de Expert, Claro, ¿no? la Expert es la que utilizo Sí, yo por usar Pro Tools, digamos. claro, claro. Entonces esa versión de Expert, bueno, yo utilizo la versión de Ableton que al final si los miras funcionan, creo que similar y pues tiene esa posibilidad del multibanda, de trabajar en las tres bandas, en medios, altos y bajos. Y claro, es verdad que cuando abusas de eso todo suena súper delgado, explotado tremendamente, pero si lo sabes utilizar con sutileza, incluso yo muchas veces no utilizo ecualizador para hacer ese trabajo, sino simplemente con el compresor, porque es como que el compresor hace que salgan ciertos armónicos pequeñitos de una manera más sutil de la que sale en el ecualizador. Vale, segundo entonces sería, bueno, segundo por mi parte, este sería segundo, tercero. Segundo. Eh, vale, sería el Baby Comeback, que también es de Baby Audio. Y este Ok. Baby Comeback es la versión, digámoslo, más pequeñita del Comeback Kit. Baby Comeback, Comeback Kit. Y el Comeback Kit, bueno, es lo mismo, un delay pensado de Baby Audio para tener ese sonido ochentero de los delays ochenteros, Ujú. que es el delay de cinta. Ese Bien. delay de la cinta que lo mismo brinda calidez, armónicos, es todo alrededor. A mí me gusta mucho ese sonido de la calidez y los armónicos. Al final me gustan mucho los plugins que añaden ese extra, esos plugins que tienen su propia personalidad. Es Ujú. algo que me gusta mucho. Obviamente tener plugins limpios es importante para trabajar más a precisión, pero estos que agregan colores es que me gusta trabajar con la personalidad de los elementos. Opino Y, igual. en, y entonces, claro, este Baby Comeback lo que hace es tener todo ese motor de sonido del Comeback Kit con ese delay de cinta, pero con unas pequeñas limitaciones en cuanto a la posibilidad de edición del sonido. Digamos que es con menos precisión, por Ujú. decirlo así, pero igual te deja bastante precisión para trabajar con este plugin y lo más importante es que sea el mismo motor. Entonces al tener el mismo motor, yo el Combat Kit es el delay que más utilizo. O sea, cuando pienso en un delay, pienso o en plugins nativos Mm. de Ableton o en el Combat Kit. Y el Claro. Combat Kit, cuando el ordenador no está estallado por la sesión que estoy utilizando, que porque la he llenado de VSTs, pues aprovecho ese extra de procesamiento y le pongo el Combat Kit para aprovechar, que es algo que quisiera que se mejorara un poco en esos plugins, que es que consumieran menos procesos en el ordenador, pero aún así está bastante bien y es que es gratis. Es Claro. gratis y es un super plugin. Es que yo soy igual que vos en el sentido de que me gustan los plugins con personalidad, que me metan Ujú. saturación, que me metan desafinaciones, que me metan ruidos, cosas así que hace que Que tome no te vida. esperes. Claro. Y yo, por ejemplo, en mi segundo plugin, que me parece increíble, que forma parte de los plugins gratuitos de Plugin Alliance, es el BX Sub Filter. Y es un generador de subarmónicos completamente gratuito, que de todos los que probé de generadores de subarmónicos es lejos el mejor y es gratis. Y entonces vos podés elegir la frecuencia que estás agregando, podés elegir el tipo de resonancia, si querés que el tipo de pico que va a tener ese armónico, y después obviamente lo podés bajar o subir lo que quieras. Yo lo uso mucho, por ejemplo, para bombos, si necesito
mi frecuencia favorita para ese plugin es 40 Hz. Entonces, para, por ejemplo, bombos o para el boost de la batería en general, de los drums, va muy bien agregarle eso porque de nada agrega un montón de peso abajo. Muy poquito igual, no es que le ponemos un montón, pero es apenas un cachito que le ponemos para que agarre mucho más cuerpo. Y para sintetizadores, por ejemplo, un Juno, que si uno piensa un acorde de un pad grande, espacioso, que está ocupando todo el espacio, le pones eso y te come directamente del sintetizador. Yo aún no he probado los plugins gratuitos de Plugin Alliance. Utilizo 3 plugins de ellos que me Ujú. gustan muchísimo, que es una emulación de la SSL, el ELISA y el compresor ELISA y el Mac EQ, el 4 Claro, sí. para las voces por sus 40K. Claro. Y... Pero no he probado los gratuitos, pero claro, es que el sonido, yo no he visto plugins de ese tipo de emulaciones que brinda Plugin Alliance que de momento suenen mejor que las emulaciones de ellos. O sea, el trabajo que hacen con empresas como Brainworks Sí. son increíbles en sonido. El sonido de Plugin Alliance, aunque no he escuchado este por los plugins que he escuchado de ellos, es súper, súper premium. Súper premium. Y es más, siempre que hablo con productores que están a primer nivel de artistas y todo, como Ujú. me están diciendo todos, como Plugin Alliance, medio que está reemplazando a Universal Audio ahora mismo. Como está ahí, o sea, lo que antes era Universal Audio que tenía los mejores plugins, ahora Plugin Alliance está cabeza a cabeza y no necesitas los procesadores externos para Las correrlos. DSPs de ellos, sí, para poder acceder. Yo creo que eso es algo importante que tendría que hacer Universal Audio y es abrir sus plugins a más de solo sus DSP, porque creo que habría mucho mercado que quisiera acceder a esos plugins. Sí, y el que se abran un poco a tener una especie de interfase como un cloud o algo así, porque justamente la gente que conozco que está empezando a abandonar Universal Audio es porque solamente lo pueden correr en su estudio y cuando se van a otro estudio no pueden abrir la sesión. Entonces, ese es el problema principal, así que estaría Claro, bueno que lo resuelvan. es una limitante tremenda, claro. Pero sí, lo que decías de los plugins de emulaciones, yo por ejemplo me compré el Shadow Hills Compressor y Yo estuve a esto de comprarme el Shadow Hills y estaba, a mí me encanta el Elisa, pero este Shadow Hills es tremendo. Pero, buah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al final me fui por lo que ya conocía y me fui por el Elisa, pero Shadow Compressor es uno que está ahí y también el Black Box de oh, Plugin el Black Alliance. Box, ese todavía lo tengo Una cosa pendiente. tremenda. ¿Cuál está en tu posición número 3? Igual es sin orden, ¿no? Pero Vale, vale. Sí, 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 no, aquí no hay un orden, digamos, específico porque el último que te voy a dar es como de mis favoritos, así que no... Vale, el que estaría aquí en el tercero es uno de, que siempre me gusta decir esto, pero es una empresa que se ha fundado con los nombres de Pharrell Williams y de Hans Zimmer. No sé si conocías esta empresa UJAM. no. UJAM, y creo que es UJAM, por lo que me imagino que tiene más sentido así, UJAM. Ok. Pero bueno, yo le digo UJAM en español y es el Finisher Micro. El Finisher Micro básicamente son dos knobs. Un knob para que navegues a través de los diferentes efectos que tiene Ujú. y otro knob para que manejes la intensidad de los efectos. Entonces, estos son diferentes tipos de finalizadores que vas poniendo ahí en tu mezcla o en tu instrumento y te va dando sonidos aleatorios. Tú vas navegando aleatoriamente entre esas creaciones de sonidos. Son sonidos que ya están creados internamente dentro del dispositivo. Tú no tienes control sobre ellos. Simplemente, hoy no sé qué sonido arrancar, no me siento inspirado, quiero darle una variación a este puente y quiero hacer algo distinto. Mm. ¡Pum! Le pones el finisher micro y empiezas a navegar los sonidos, manejas la intensidad, si mucho o poco, y te empieza a dar sonidos con los que no contabas en absoluto. Y te empieza a transformar todo
de una manera en que uno se queda como, "Pues esto no se me hubiera ocurrido a mí nunca". Y de Mm. pronto puede salir un sonido que te cambia toda la canción o te da una nueva visión, que haces los 4 acordes que siempre haces y dices, estoy aburridísimo de estos acordes, me suenan todas las canciones iguales, me está saliendo todo igual, se me acabó la creatividad. Ponle un finisher micro ahí y empiezas a navegar en los sonidos y esos 4 acordes se convierten en algo totalmente nuevo, Wow. que te da un nuevo punto de partida para ya sea componer o ya sea transformar ese espacio específico de lo que estás haciendo. Yo lo que tengo después, que seguro, no sé si igual, seguro también vos lo pusiste, porque estos son los mejores plugins que hay para efectos, que Vamos a ver. son dos, pero son de la misma empresa. Ok. Los de Valhalla, Supermassive y Freak Echo. Estuve a punto de ponerlos, pero no los puse. Ah, bueno, bien, bien, bien. O sea, literalmente creo que si necesitas un delay, que es el Freak Echo que tienen ellos, que encima se pone rarísimo, tiene con un poco de ring modulation puesto y se te vuelve súper extraño. O sea, puedes tenerlo como un delay que funciona con cualquier delay, o lo podés empezar a transformar para que cada una de sus repeticiones te lo vaya haciendo todo un poco más robótico. A mí siempre me pasa que cuando voy al estudio de alguien que está por ahí recién empezando y no tiene demasiadas herramientas, justamente faltan esos plugins que hablábamos antes para que le dé vida y que le dé un poco de mal al sonido, digamos, que te lo Sal y empieza a... pimienta. Sal y pimienta, exactamente. Y entonces, el... Y a mí me gusta mucho que el sonido muerda, que te genere como distintas texturas, que sea ear candy, caramelo para el oído. Entonces, el Freak Echo está buenísimo para eso. Y después el Supermassive de Valhalla, para mí es la mejor reverb gratuita que hay. Que antes, hace como un año, hice un video sobre esa, pero lo que tiene es que también tiene incorporado un delay, así que prácticamente podría ser un delay nada más, pero lo vas transformando hasta un punto en que se transforma en una reverb, y si lo usas como una reverb muy larga, de ganar, o sea, te arma unos colchones increíbles, entonces podés tener muy pocos elementos de instrumentos, pero combinándolos con ese plugin se transformó en un soundtrack de una película. Sí, 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 y es que tienes varios motores dentro de ese Supermassive que te Exacto. deja además de que es prácticamente como si no tuvieras uno, sino varios plugins dentro de un mismo plugin. Entonces eso Sí, es sí, sí. genial del Supermassive y pues por eso el nombre, porque el tamaño que puedes llegar a agregar con ese plugin Claro. es gigantesco y eterno. Puedes dejar ahí una reverberación de esas que se queda uno ahí volando en el sitio, tal, de esas super espaciales. A mí esos sonidos espaciales gigantescos para dar texturas desde abajo a las canciones, me Sí. encantan. Este cuarto, a ver si tú también lo tienes, vamos a ver. Es el Fresh Air de Slate Digital. Sí, Lo sí, habías sí. agregado, ¿no? Es Sí. que es clave. Es clave. Es clave. Este es Es. de los nuevos plugins gratuitos que yo he visto ahí afuera y he quedado como... Es impresionante que esto sea gratuito. Es impresionante. Y más viniendo de Slate, que Sí. Slate cobra todo Cobra todo. tremendamente. Uf. Pero este Fresh Air, o sea, este excitador armónico que además me imagino que en su sistema debe tener algo de compresión Sí. dinámica, porque excitas esos armónicos, pero no suenan, como se dice en inglés, harsh, Ujú. molestos, no son un sonido que puedas estar durante un rato largo y pasa y sientes como, uff, ya no aguanto más este sonido. Mm. No, no tienen eso. Es muy bueno y además con muy poco ya le das esa presencia extra a las cosas, quedan como mucho más enfrente, obtienen mucha más claridad e importante, no te vuelve el sonido delgado, que eso es Clave. que eso es clave en este tipo de cosas porque normalmente este tipo de plugins que hacen esto, sí, te añaden, pero te quitan un montón por aquí. Y esto al ser esa excitación armónica, pero con la contención dinámica, hace que aunque estés impulsando esto, igual lo de abajo se mantenga estable. Entonces me gusta mucho el sonido de esto y que tenga la opción de las dos perillas para poder mantener pues los medios altos y los altos y poder trabajar en cualquiera de esas dos áreas según lo que quieras. Y como un finalizador de mezcla, también me gusta muchísimo como para darle ese extra si por ejemplo estás trabajando una canción de pop y quieres darle ese sonido
extra del pop, un poco más brillante, con este plugin lo consigues. Pero sí, el Fresher, te juro que salió, no sé, hace un mes y ya estuvo en todas mis mezclas, no se quedó afuera de Sí. ninguna. Por ejemplo, lo empecé a la primera mezcla que lo utilicé estaba mezclando para un rapero de Estados Unidos y era una canción que estaba muy cargada de muchos 808s y muchos graves y era muy difícil. Y él tiene un timbre como medio, digamos, no es que tiene un registro agudo que cuando alguien canta agudo es muy fácil en la mezcla alzarlo y que quede bien la voz. Pero cuando tenés una voz que está compitiendo con las frecuencias del resto de los instrumentos, me pasaba antes con ese artista que siempre me pedía que la voz estuviera más fuerte, hasta el punto en el cual ya no me gustaba de que quedara tan fuerte. Y con el Fresher me permitía darle ese brillo y bajarle el volumen a la voz y que quede metida perfectamente entre todo el instrumental y que quede con ese filo que tienen hoy en día las voces de hip hop, como Travis Scott, que la voz tiene un filo tremendo, pero a su vez no tiene esas resonancias feas que vos mencionabas. Para mí es una combinación de, o sea, debe tener como excitador de armónicos, pero o sea, compresor multibanda seguido por ecualizador, seguido por un deesser, como ese tipo de cosas que hace que suavizan. Sí, lo re suavizan. Y, por ejemplo, también lo que vos decías, de que es como ese agregado para hacerte el audio un poco más hi-fi, como que te lo mejora, te lo deja mucho más brillante y de una forma súper, súper agradable. Igualmente se pone más fuerte cada vez que lo subís. Sí. Entonces, la perilla de trim es clave para bajarlo y comparar, digamos, con el bypass. Mi teoría es la siguiente sobre este plugin, y es que este plugin debe ser algún experimento de algún algoritmo o inteligencia artificial que maneja Slate, porque el plugin no te funciona si no es con la nube de iLok. Entonces ellos constantemente deben estar captando información sobre ese plugin para mejorar la inteligencia artificial que tienen en él, porque sea lo que sea que se lo pongas, siempre sale muy bien el sonido. Sí. Y lo logra equilibrar y lo analiza muy bien. Entonces debe tener todo lo que estamos mencionando, pero además debe tener ese algoritmo o esa inteligencia artificial que hacen ese análisis para trabajar en las frecuencias. Algo parecido como a lo que hace el SUT 2, que también te va a encantar. Y tiene ese algoritmo que analiza las frecuencias y sabe equilibrarlas bien. Pues yo creo que ese plugin, esta es mi teoría conspiracional sobre ese plugin, y por eso lo han lanzado gratuito, porque es un plugin muy tremendo para que una empresa como Slate lo mande gratuito. Y yo creo que es más bien para poder tener datos y mejorar esa inteligencia artificial para algo más potente que van a lanzar luego. Pero este debe tener esos elementos, yo creo. Me encanta teorías conspirativas en la producción musical. Muy bueno. No, es que no había pensado, pero qué buen análisis. Y ahora te lo creo, porque para mí Steven Slate es un cyborg, no es humano. Sí, a él lo llaman el Elon Musk de la producción musical. 100%. Así que bueno. Bueno, ya que mencionaste vos el Fresher, aprovecho para mencionar otro, ya que igual a ustedes les sirve que digamos más plugins, así que por qué no decirlos. Para mí siempre es clave tener unos buenos plugins de saturación. El que yo utilicé por muchísimos años es el Saturation Knob de Softube, que ya hoy en día no lo utilizo tanto porque no tiene una perilla de trim, pero funciona muy bien para excitar los armónicos de cualquier señal. Y si no, todos los de Klanghelm, los gratuitos que tienen, están muy buenos para saturar. Casi todos los canales los termino saturando un poco para embellecer los armónicos en general, y eso siempre es lo que a mí me parece que destaca una mezcla amateur de una profesional, que las amateurs siempre suenan flaquito y sin armónicos, como si entraran directo a la placa y le agregaron compresión, ecualización y reverb y nada más, cuando en realidad para mí la magia siempre está en la saturación. Como el que te frita un huevo y el que te hace una tortilla a la francesa. Los dos parten de lo mismo, los dos son un huevo,
Mm, pero es como lo estés preparando y ese extra que le pongas, esos pequeños detalles, en qué cantidades, como le des ese toque personal. Y al final se trata también de eso, de personalidad. personalidad Porque 100%. una vez que esto se aprende con los años también de estar haciendo esto, porque cuando yo empezaba no entendía muy bien para qué necesitaba tantos plugins y tantos colores y tantas cosas y ponía por ejemplo los de Waves que escuchaba en YouTube, es que esto tiene tal color y no sé qué y es el que usa tal persona y yo listo, pum, lo pongo y ya debo sonar como esa persona. Pero no, es lo mismo que la pimienta y la sal, todo el mundo tiene pimienta y sal, pero no todo el mundo sabe cocinar. Y no todo el Exacto. mundo sabe qué cantidad poner de pimienta y sal a cada cosa, porque cada cosa necesita proporciones distintas. 100% de Entonces, acuerdo. claro, es, es eso mismo, es entender qué necesitas, para qué, en qué momento. Sí, exactamente. Y el. Y los pasos de la construcción también, de cada cosa. O sea, siempre un ejemplo que yo pongo con casi todas las personas que hablo con lo de audio es compararlo con la arquitectura o la ingeniería de construir un lugar. Entonces, Ujú. si vos, por ejemplo, querés construir una sala desde cero, yo que no sé nada de construcción, voy a pensar que necesito los ladrillos, el cemento y listo. Pero en cambio, un arquitecto sabe 20 maneras de construir esa misma habitación y con distintos materiales y piensa en un montón de cosas que, por ejemplo, las columnas o los hierros, cosas que sostengan la estructura. Lo que vos ves de afuera, hay cosas atrás que no ves que están sosteniendo todo. Y eso para mí es muy importante cuando la gente que mira un tutorial y se asusta y dice, ah, pero tenés demasiados plugins puestos en la voz, por ejemplo, o en tal Sí, instrumento. sí, sí, sí. Y es como, pero no pasa por ahí la mano. O sea, pasa Ujú, por cómo lo ujú, escuchás y también darle ciertas, como lo que hablábamos que tiene el Fresher, que tiene un montón de cosas ujú. que sostienen al audio, que no permite que aparezcan ciertas resonancias o que se baje el volumen en ciertos lugares o que pierda balance de frecuencias. Para mí todo eso es muy clave como a la hora de comparar con la cocina, con la arquitectura, lo que Sí, sea, sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que algo que uno siempre tiene que aprender cuando está empezando con esto y así es que es algo que a veces falta y es que aunque uno esté utilizando todos esos elementos, no es necesario que otra persona los utilice igual. Yo puedo Hmm, escoger utilizar muchos menos, pero eso exacto. depende mucho del estilo de en lo que estemos trabajando. 100%. Entonces, por eso hay tantos tipos de música, por eso hay tantos tipos de edificios, tantos tipos de cocinas, todo ese tipo de cosas, porque cada uno le pone su estilo. Entonces, es bueno conocer los estilos de otros porque así sabemos las posibilidades que hay. Hmm, Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo de esa manera, sino simplemente entender qué me ha gustado de ahí, qué me ha gustado de ahí, qué me ha gustado de ahí, y esto es lo que tomo y lo convierto en lo mío. absolutamente. ¿Y cuál sería tu quinto plugin? Este está bueno. Vamos a ver si tú también lo has puesto. Porque es muy bueno. Es un plugin que son 18 plugins. ¿Vale? Entonces, este quinto es el Complete Start de Native Instruments. ¿Vale? ¿Y este por qué lo escogí? No he utilizado los 18 instrumentos, pero he utilizado un par de esos. He hecho una lista porque es que no me los podía aprender todos de memoria cuáles están ahí. Pero es clave lo que tiene aquí. Tiene el Complete Control, ¿vale? El Complete Control, entonces, es este sistema de Native Instrument con el que podemos utilizar el hardware de Native Instruments Ujú. y integrarlo con otros plugins. Entonces, por ejemplo, los plugins de Arturia los podemos manejar desde el Complete Control y este lo que hace es que ya tiene como una asignación a los knobs. Si yo tengo un controlador de Native Instruments, manejar los knobs de el plugin de Arturia, el VST de Arturia, Mm, desde ese Complete. Pero además de manejar los de Native Instruments y eso. Este es interesante más que todo por ese detalle. Digamos que son como los grandes software ahí. El otro es el Contact 6 Player para poder utilizar librerías de Contact. sí, sí, sí. Entonces eso es clave porque además cuando estamos hablando de instrumentos ampliados, Mm. Contact domina. Estaría Omnisphere, estaría también algunos de Arturia que están entrando también en ese mundo, pero creo que no están tan desarrollados en este momento como lo ha estado Contact.
Entonces, el que más a la altura sería Omnisphere, que Omnisphere también es un sonido tremendo. Pero no es gratis como este Contact 6 Player. Entonces, bueno, ahí hay una ventaja significativa. Y pues ese Contact también estaría incluido en el Analog Dreams, el Ethereal Earth y el Hybrid Keys. El Hybrid Keys, que el Analog Dreams, pues ese sonido vintage, synthwave que tiene ahí, estos están un poco limitados en cuanto a las funciones que tienen, son reducidos en los presets, pero el sonido está ahí. Entonces, claro, tenemos esos 3 sintetizadores más el Kinetic Treats, que son estos soniditos de juguetitos. Lo amo. Sí. Es tremendo. Entonces, claro, es como nos da estos sonidos experimentales más un extra de keys, más los otros sintetizadores que están incluidos. Y nos da estos otros 3, que es el Guitar Rig 6 Player, que el Guitar Rig nuevo, y bueno, el 5 también funcionaba así, pero yo creo que ya hay una visión más clara en el 6. Y es que el 6 no solo sirve para utilizarlo para guitarras, porque creo que tú eres guitarrista y yo también aquí soy guitarrista. Entonces, esto está genial, el sonido para guitarras, de los amplificadores, de los sonidos y tal, pero también sirve como un rack de efectos para sintetizadores, para voces, que lo podemos utilizar ahí y pues bueno, tenemos ese elemento. Y además incluye el Reactor 6, que el Reactor 6, ya que hablamos de los modulares, este es un modular. El Reactor nos ayuda a crear síntesis modular si ya queremos explorar en lo hondo de la síntesis, nos podemos ir a esto y empezar a crear ya sonidos que están fuera de este mundo. Ya podemos empezar a crear nuestro propio sonido y todo a través de ese. Y también, o sea, es que tiene para todo el mundo. Tiene para el que le gustan los VST, para el que le gusta tocar instrumento, para el que le guste la síntesis e incluso para los que utilizan samples, porque además incluye 1500 samples y loops, claro, que de los paquetes top de Native Instruments. Entonces, este me parece que es una salvajada, porque sí. está todo bajo el mismo nombre de Complete Start, pero es como... Ya, no, es que 100%. Yo esta vez no lo puse en la lista, lo estuve pensando, pues me concentré más en lo que son procesadores de audio, pero hubo un momento en el cual lo mejoraron muchísimo, el Complete Players. Sí. Al principio yo había hecho un video hace como ya 2 años por ahí ya, que mostraba lo que traía y todavía no traía el Complete Control, y después lo actualizaron y es increíble todo lo que tiene, porque como vos decís, o sea, te trae desde unas librerías tremendas de Contact, que en la realidad es como que entre las cosas que te trae el Native Instruments gratuito, las cosas que te da ICA Multimedia gratuitas, como el Syntronic o el Sample Tank o todo eso, uno no tiene la necesidad de tener que ir buscando cracks de plugins y todo ilegal, porque estas empresas te están dando ya como 10 gigas de cosas gratis. Y si uno combina todas esas distintas pequeñas librerías, te armas una librería enorme de cosas. Y la computadora te lo termina agradeciendo. No crashea. Sí. Y entonces está buenísimo que hayas metido justamente ese. Y lo recomiendo muchísimo. Yo creo que hoy en día igual, yo en el Black Friday me compré el Contact, más que nada por las herramientas que tiene para construir tus propios instrumentos. Entonces, yo quería entrar mucho en eso también, de que, por ejemplo, no sé, agarrás una copa de agua, la golpeaste, hiciste una nota, la cargaste a un instrumento virtual y tenés todo el piano ya armado, como de... y después lo podés manipular un montón. Exacto, pero lamentablemente la versión gratuita no te permite crear tus propios instrumentos. Y me vino con muchísimos gigas de instrumentos virtuales, pero la verdad yo prefiero los instrumentos virtuales de Arturia. Como que me parece que los de Contact se quedaron ya un par de años viejos. Como sí, la librería nativa de Contact a mí también se me hace que está desactualizada. Además no está igual de bien vinculada a los hardware ni nada. Yo creo que ahí sí le falta bastante. Yo veo Contact más por el lado de los diseñadores de sonido alternos como Output, Heaviosity, estos que diseñan las librerías para Contact.
es donde Spitfire. veo ahí la fuerza significativa. Y pues las nuevas librerías que ha estado diseñando Native Instruments, pero digamos que esa librería de base, sí, yo tampoco la utilizo. Yo no la utilizo porque la escucho y es como, no, a esto le falta mucho. Y me voy a las nuevas, porque son Claro. las que mejor se adaptan a cómo funciona. Sí, es que las viejas van bien, pero no tienen mucho procesamiento. Entonces, son un buen punto de partida quizás, pero hay que saber cómo procesarlos después para que queden bien. El, yo el que elegí para último puesto, que me parece que es siempre una herramienta muy interesante de tener, y es un paquete, que es el paquete de mastering de Noise Labs, que es gratuito, que por más de que yo ya tengo otros plugins pagos que son mejores para hacer lo que es mastering y todo eso, aún así, si me voy a un estudio de otra persona y necesito tener lo básico para armar una maqueta, una mezcla que suene bien, es un, son 5 plugins gratuitos que hacen lo que tienen que hacer, son bastante transparentes, entonces no es que tienen demasiada personalidad, pero justamente para el mastering a veces lo que necesitas es transparencia, entonces tiene un limiter, tiene uno que te transforma las frecuencias graves en mono, tiene un ecualizador mid-side, tiene compresión con distintos tipos de saturación. ¿Qué más estoy olvidando? Tiene una especie de reverb que... Rever. Sí, esa no sé si me gusta tanto, pero... Y el limiter también, pero... Está bueno como para tener ese paquetito siempre a mano para darle más volumen a tu mezcla, que en general los limitadores que y las herramientas de mastering que traen los softwares, los dos al menos, Ujú. no suelen ser muy buenos, digamos. Entonces, más que nada el tema de limitadores. Entonces, está bueno tener como esas cositas para... Y también si no sabes masterizar, te viene con un ebook gratuito de enseñándote cómo utilizarlos y dándote un par de ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Estos de Noise Lab son bien interesantes. Yo también los he utilizado. Tengo un video sobre ellos, hablando de ellos, del proceso de masterización. A mí la reverb tampoco me apasiona, pero creo que si uno la utiliza en el mix master también, como para darle espacialidad, o sea, un espacio conjunto Ujú. a los instrumentos para que suene todo como en un mismo lugar, puede cumplir esa función bastante bien. Entonces, quizás independientemente en un instrumento o algo, pensaría menos en utilizarla. Quizás me Mm. iría primero a algo nativo, pero en el máster es verdad que esa reverb me da un color interesante para unificar. Sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. Es ponerle muy poquito y va muy bien también. Más que nada, igual, esa cosa sirve muchísimo para cuando uno está masterizando algo que no mezcló. Porque es como de nada, te mandan a masterizar algo que fue grabado en una sala de ensayo, que la persona que mezcló no tenía muchos conceptos de cómo conseguir profundidad, cómo conseguir que se empasten las cosas, digamos, que se unan. Ahí esas herramientas realmente sirven muchísimo. ¿Hay algún plugin más que quieras mencionar? Ya cumplimos con la lista, pero si tenés alguno más que tengas en mente. Alguno que se me venga a la cabeza en este momento. Bueno, de pronto dando dentro de esa onda lo-fi, que a mí me gusta bastante, yo soy muy de pop y el lo-fi ha empezado como a llevarme bastante, podría ser el vinyl de Isotope, para Sí. darle ese toque Mm. de disco viejo, de cassette, porque tiene las diferentes opciones ahí para que se las agregues y sobre todo algo que me gusta mucho agregar a mí en las canciones es noise, el Sí. ruido de ya sea la aguja girando o ruido estático que se filtra de como en los análogos. Tú que tienes un estudio donde tienes un montón de dispositivos análogos, hay equipos que enriquecen la señal precisamente por ese ruido Exacto. estático que a veces se llega a meter dentro de esos dispositivos. Y ese ruido estático me gusta bastante de ese plugin, además de la disminución de la calidad del sonido, si sabes usarla intencionalmente para lo que va a ser la función que va a cumplir. Entonces yo creo que ese sería uno extra para agregar aquí entre ese. Y pues si ya también sigues por ahí, por ese lado de Isotope, también tienen el Imager Stereo, que es gratuito para que puedas trabajar con una imagen estéreo más amplia. Si sientes que de pronto las cosas te están quedando muy pequeñas y necesitas abrir un poco, ese también es una buena opción gratuita para ir dentro de esa misma empresa. Bueno, nada, les dimos una lista enorme de plugins gratuitos que se pueden ir a descargar. No sé si querés agregar algo más, Carlos, antes de despedirnos.
Nada, yo simplemente quiero decir que muchas gracias por haberme invitado y estar aquí en tu canal que está creciendo tremendamente y estoy muy contento por eso, porque, no sé, nos empezamos a hablar cuando estabas como en 20.000 Sí. algo seguidores y ya casi estás llegando a los 50.000 y para más arriba. Así que nada, yo muy feliz de estar aquí y felicitarte a ti por tener este canal tan genial, tan chévere. Oh, muchas Ya gracias. casi no utilizo chévere, pero que tan chévere que tienes y que nada, que genial. Mil, mil gracias. Y bueno, y justamente a vos ya te tenía de haberte visto un par de veces en YouTube y me encantaba todo lo que estabas haciendo de informar con las nuevas novedades y cosas así, que siempre es clave, porque a nada hay un montón de plugins que son gratuitos solamente por un par de semanas. Y si no viste el video de Carlos, te los perdiste y no los pudiste tener. Entonces está buenísimo. Y vayan a seguirlo, por favor. Así que nada, mil gracias, Carlos, por estar acá. Ya vamos a hacer Gracias a algunos ti. otros videos. Por ahí podríamos hacer algún video de plugins pagos. Por ahí Eso, de de instrumentos equipos. virtuales también.